Mi madre dice que empecé a hablar a los 4 años. Fui hijo único en mi mundo, en mi intimidad. Era mi reinado. Llegó el primer día de venir a la Schule, el colegio alemán. Me sentí terrible. ¿Quiénes eran tantos niños? Fui como expulsado de esta intimidad. Fue un mal día. Con el tiempo, creo que me adapté un poco. Pero cada vez que decían mi nombre, bitte Jörg Wagner, me escurría un escalofrío y me acuerdo cómo me costaba trabajo levantarme de mi pupitre. Me ponía de todos los colores. Así, una primera infancia hasta los 7 años. Dicen que esta primera etapa corresponde a la mamá. Ciertamente, de mi madre recibí el gusto por la música clásica, los buenos modales, y la cortesía. Muchas veces a pesar de mí. Ella para mí ha sido como un armario de sensibilidades. Esa parte que necesito comprender. ¿De dónde surgen esas voces que me reclaman algo? Muchas veces no sé qué me piden, pero algo quieren, algo necesitan. Para mi segunda infancia, de los 7 a los 14, tuve la fortuna de recibir un maravilloso deporte de mi padre. Recibí la raqueta, recibí el movimiento, recibí la acción. El gusto de emprender, de enfrentar. A través de mis entrenamientos y poco a poco un torneo, otro torneo, y se iban haciendo públicos. Y yo clavado en el tenis. Hasta que a mis 12 años llegué a ser campeón nacional. Cosas de la vida, de mi vida. Entré en ambientes que me atrajeron a entrar a cierto mundo de la ensoñación, en el cual fumé marihuana, y eso me regresó a una parte de ensoñación, de retiro, del mundo de las responsabilidades, de la no acción, de ese devaneo que por algo fue necesario. Hubo un momento en que tuve una muy mala experiencia.
tomé una sustancia más tóxica. Y me acuerdo que me tuve que aferrar a mi madre y pedirle ayuda, que yo ya no quería esto. Ella vivía en un departamento en el 5º piso, en el Parque Hundido, y vimos el amanecer del Popocatépetl y el Ixtlaxíhuatl. Fue un día asoleado. Yo nada más quería que desapareciera esta sensación tan lejos de mí. Afortunadamente, la cosa se fue calmando. Respiré. Poco a poco me fui recuperando. Pero aún había amistades, el medio, todo tenía que ver con eso, de tal suerte que me tuve que rescatar de todo un mundo que me había formado. Fui encontrando un poco, volví a la escuela, ciertas cosas, hasta que de repente me encontré en un sótano. Pero antes del sótano quiero decirles algo importante, muy importante. El otro lado de la moneda de mis padres la sensibilidad. A la hora de las dificultades no sabía cómo expresarse. No sabía reclamar sus derechos o su voz, su qué decir, y se paralizaba. Hasta que años, muchos más tarde, se manifestó la enfermedad de la oclusión intestinal, que es la parálisis de la función peristáltica del intestino. Y por el lado de mi padre, él se vino de Alemania para México a sus 24 años, y sin haber tenido estudios formales, no le gustaron, llegó a ascender a una gran cantidad de puestos de empresas importantes. En esa situación hubo una decepción empresarial. Descansó 6 meses para ver qué rumbo tomaba su vida, su emprender. Desgraciadamente fue a dar como a cierto núcleo de ciertas familias, o una familia empresarial un poco truculenta. Pero entró en su juego, y como un día le expresó a su hermana, mi tía, es el riesgo de cada quien qué aventura toma. El caso es que entró en un devenir de una situación en la que ya no encontró la salida. Y su opción fue la no vida. Entre las virtudes de la sensibilidad y la aventura, por otro lado, la parálisis, la oclusión y la no vida, crecí yo. Y yo soy una ensalada de voces. Tengo algo que tiene arrojo. Tiene algo que tiene harto desorden. La mera verdad es que soy un desmadre. Y todos los días trato de organizarme. Y ahí es en donde empieza una ruta en el sótano, en donde había un maestro
que decía exactamente eso que están pensando ahí ahorita. Pasen a representarlo. Había una linda chica que me estaba gustando y que me voy y que le declaro un simpático verso que dice: mi corazón late como burro sin mecate y pienso darte un beso saliendo ileso. El caso es que funcionó. Fuimos novios 1 mes y medio. En esas épocas ya era mucho. De esa clase salí maravillado. Dije, para empezar, esto tiene que ver conmigo. Algo me hizo vivir. Me hizo salir de la parte oculta. Y ciertos ejercicios en los que pude llorar más la muerte de mi padre que en mi realidad. O aprendí a reír más que en mi estrecha vida cotidiana. Avanzaron los ejercicios y un día interpreté como fin de ese ciclo un personaje que era el gaznápido, el cual se atrevió a decirle a la gente: la mera verdad es que yo les tengo mucho miedo. Les tengo mucho miedo. Y no sé qué química pasó, pero me sentí rete libre. Algo se desprendió, fue curativo. Como en una escuela posterior, en la de Jacques Lecoq, ahí cuando una maestra japonesa nos dijo: y bueno, ¿y por qué están aquí? Después de haber cursado 2 años. Y en mí salió: esto es mi enfermedad, pero también mi curación. Después conocí la pantomima, con la cual entendí pantos, naturaleza, mima, imitación, siendo la imitación la primera habilidad que tenemos desde que llegamos al mundo. Es lo primero que surge y eso se convierte en voz, se convierte en movimiento, se convierte en sonrisa, se convierte en pintura, en tantas artes. Empieza por querer ser a través de lo que vemos. La imitación de la naturaleza. Se me planteaba el universo completo. Aprendí que la tierra tiene estabilidad. Aprendí que el agua en mi sangre fluye. Sentí de verdad. En un ejercicio que nos pusieron, en que la expansión de este movimiento llega y repercute, que cosa que la física cuántica afortunadamente ya nos lo asevera, lo confirma, porque esto lo estudié hace 30 y tantos años, en que el movimiento se esparce, llega. Aquí este cuarto ya no es igual, con que ya no hubiera uno que estuvo, cambia la química del cuarto. Cada uno que estamos aquí no es gratuito que estemos aquí y ahorita. En ese movimiento yo me lo dije: si yo llego a las nubes, ellas lleguen a mí. Algo entendió que yo tengo que ver con todo. Soy afectado por todo. Como estas velas que se hicieron chaparritas. Pero la vela es
muy frágil, susceptible a cualquier aliento. Algo así me queda claro que hay en mis adentros. Me afecta la mirada, me afecta el ser recibido por alguien o el ser rechazado por alguien. La pantomima me metió en un universo sensible, sensorial, en que aparecen otros entenderes, otras cosas que uno percibe como la energía del fuego, que cuando uno la atrapa, está uno consigo mismo. Y en ese estar consigo mismo es lo que yo deseo para ustedes. No hay valor más grande que estar consigo mismo. Muchas gracias.